Desde el surgimiento de la cultura olmeca, anterior al año 1000 antes de nuestra era, se desarrollaron en Mesoamérica diversas formas de gobierno centralizado. Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Tendedero de Ideas. En esta edición veremos el tema política comercial. Aunque ya se sabe que la forma de gobierno de las ciudades era centralizada, algo que no se sabe es que había varias formas. Dependiendo de qué tanta población, se gobernaba de tal manera. Si contenía otras urbes, si tenía una población campesina, si había otra civilización vecina, etc. La forma de gobernar, la típica y mayoritaria, era basada en los habitantes. Se podían sustentar principalmente en la agricultura, pero también en las esculturas, la ganadería, la cerámica, artesanías e hilachería, con las cuales se economizaban en manera de tributo o comercio. Como tributo también se encargaban de ayudar en obras públicas e incluso hasta formar parte del ejército. A cambio, se les daban ventajas económicas, de protección y religiosas. Se realizaban fiestas religiosas con motivo de la protección religiosa de los contribuyentes. Por la otra parte, se contaba también con la protección militar de sus enemigos a costo de lo antes mencionado. El comercio era instaurado con autorización y regulación de las máximas autoridades de las civilizaciones para que sus ciudadanos comercien entre sí para comprar todo tipo de producto. Incluso se compraban objetos endémicos de una región lejana. Los objetos más codiciados eran la sal, barro fino, cacao, plumas preciosas y joyas. En combinación con los tres factores anteriores, así manejaban a sus ciudadanos los gobernantes, tanto económico, militar y religiosamente, para tener un amor control centralizado haciendo base a sus estructuras políticas modernas de la actualidad y sus bases para fundamentarlo y funcionamiento. La existencia y subsistencia de las aldeas rurales fundamentó el comercio y la agricultura, que poco a poco iría evolucionando a platillos más extensos y una variedad de cultivos mucho más diversa. Lo que hizo que, combinado con el comercio, se globalizaran varios alimentos, que se trajeran a México algunos otros más. Al gobierno y forma de organización política en Mesoamérica los asociamos con la monarquía. El sistema monárquico genera una división de clases muy marcada, donde es muy poco probable ascender de nivel socioeconómico. Esto nos da una idea de cómo vivía la población rural de ese entonces y de cómo podían adaptar a su entorno, y esos mismos a los recuerdos que se encontraban en esas zonas, así como técnicas y especialidades en la supervivencia. Durante el Clásico, Teotihuacán alcanzó la cifra de 200,000 habitantes en ella, siendo una de las ciudades más pobladas del mundo de esa época. La mayor parte de esta población se encontraba concentrada en la vida rural con suburbes minoritarias. Sus casas estaban hechas de barquerque, que son caña y barro, o palmas en las zonas cálidas, y de adobe y maguey en las zonas frías. Los adultos complementaban su dieta típica con el cultivo de maíz y la cacería. En especial, las mujeres se encargaban de recolectar frutas y semillas para preparar comidas para su familia. Pero algo sorprendente eran las condiciones en las que ayudaban a los niños, pues desde muy pequeños recolectaban alimentos teniendo en cuenta los riesgos de enemigos, predadores, sequías y tempestades. Y entre todos fabricaban tejidos, cerámica y diversos platillos de manera humilde. También toda la familia realizaba y asistía a ceremonias religiosas con motivo de protección a ellos mismos y a sus cultivos para la prosperidad, asistiendo a mercados con la ciudad. Su único contacto con ella y el poder comercial con los nativos, algo así como los grupos indígenas visitaban al centro para vender o hacer varias actividades religiosas. La religión fue una parte fundamental en las ciudades mesoamericanas. Se adoraban a varios dioses con el politeísmo, con diferentes motivos que incluso hasta la fecha se sigue practicando. Cabe mencionar que la historia de ese aspecto no es completa, pues aún existen varios dioses desconocidos. Cada cultura tenía sus propios dioses y formas de venerarlos, considerándolo como un ancestro en común.
de sus creyentes con varios poderes, desde meteorológicos hasta de defensa, cosa que se reforzó y diversificó con el contacto entre otras civilizaciones, teniendo aspectos en común, como lo son el culto a los señores de la tierra y del agua, donde provenían distintos fenómenos meteorológicos relacionados con su respectivo poder. Las poblaciones rurales también se encargaban de hacer diversas artesanías que retraten sus puntos de vista, perspectiva e ideas en ellas, dándole su propio toque para diferenciar entre esas culturas e ideologías. Aunque las religiones modernas sean monoteístas, varias culturas indígenas adoran a varios dioses, incluso los mismos de la era mesoamericana. El ejemplo más famoso era el Quetzalcóatl, dios de la vida, luz, civilización, conocimiento y fertilidad. Se trataba de una serpiente plumada relacionada con Teotihuacán y la región olmeca. Su existencia era fundamentada como una estrella de Venus que aparecía al lado del Popocatépetl 8 meses al año. La religión fue uno de los elementos más importantes en la vida de las culturas de Mesoamérica, quienes creían que entes superiores gobernaban el universo. Cada civilización tenía sus propios dioses, sus costumbres y su mitología. Con esto concluiríamos este podcast. Gracias por escucharnos. Espero que la información haya sido de su agrado.